Así que, bueno, vamos a comenzar en esta tarde, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Agradecerles a cada uno de ustedes, hermanos, por tomarse el tiempo para este estudio. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de Job. La semana pasada hablamos un poco acerca de Job, gloria a Dios. Y bueno, hermanos, fue la introducción más o menos en lo que vamos a tratar en este estudio. Aleluya. Y gloria a Dios. Va a ingresar alguien, ya vamos un momentico, hermano. Amén. Y la semana pasada comenzamos con una introducción, gloria a Dios, de Job. Así que hoy vamos a continuar con Job. Vamos a profundizar un poco más, gloria a Dios. Bendiciones a cada uno de ustedes que ya se han conectado. Les doy la bienvenida y les saludo de una manera formal. Mi hermano Brian, hermano Elías Yáñez, pastor Ezequiel Barrientos, Dayana Salazar, hermana Rosina Peñailillo, mi hermano y amigo Ezequiel Barrientos y mi amiga Yarela Jara. Amén. Hasta ahora somos un bonito grupo los que ya estamos conectados. Antes de empezar, hermanos, quisiera invitarles a que hagamos una oración para, como lo hacemos siempre, comenzar con la dirección de nuestro Dios, que todo lo que se diga, que todo lo que hablemos sea de bendición para todos. Amén. Le invito a que cierre sus ojos y me acompañe en esta oración. Amantísimo y eterno Salvador, Creador, Dios Todopoderoso, en esta tarde, Señor, te damos las gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por esta preciosa oportunidad que nos das, Dios amado, de poder reunirnos en esta oportunidad con la intención de escudriñar tu palabra. Entendemos lo importante y lo valioso que es tu palabra, Señor Jesús. Así que en esta tarde queremos tu dirección, queremos que tú nos des revelación, queremos que tú nos dirijas en cada palabra que se diga, Señor, cada hermano que vaya a participar, que vaya a hablar, cada uno de los presentes. Derrama, Señor Jesús, de tu bendición en nuestras vidas. Te lo ruego en esta hora. Dirígenos con sabiduría, danos entendimiento, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a comprender tu palabra y ayúdanos también a ponerla en obra, que también es muy importante practicar tu palabra, Señor. Gracias te doy una vez más por cada uno de los que ya se ha conectado, por aquellos que se van a conectar y por aquellos que quizás puedan ver este estudio grabado. Bendice cada vida en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, mientras comenzamos, yo no me veo distraído, sino que estoy compartiendo de una vez el enlace porque estamos en directo para aquellos hermanos que no pueden ingresar por Meet. Aquellos hermanos que no pueden ingresar por Meet, estamos compartiendo ahora un enlace por Facebook. Estamos saliendo en directo también por Facebook. Los que no puedan ingresar por Meet, amén, pueden hacerlo por Facebook, para que por lo menos allí puedan escuchar el estudio. La idea es que esté presente acá en Meet, amén, y así podemos interactuar y podemos, gloria a Dios, compartir mejor la palabra de Dios. Pero sabemos que hay algunos hermanos que no están familiarizados con la plataforma o tienen dificultades, así que por esa razón hacemos también el estudio, lo compartimos vía Facebook. Bien, hermanos, ya no voy a dar más vuelta. Ahora sí vamos a comenzar formalmente. Le hicimos la oración, les saludo a cada uno una vez más y vamos, para comenzar, vamos a la palabra de Dios. Les invito a que vamos al libro que
de la persona que estamos estudiando, en este caso, el libro de Job. Vamos al libro de Job y vamos a leer en el capítulo 1. Recordarles, aunque creo que todos, me parece, estuvimos la semana pasada, recordarles que la semana pasada vimos una especie de introducción con respecto a lo que era Job y lo que giraba en torno a Job. Hablamos de algunos detalles importantes, interesantes acerca de Job, acerca de los tiempos en los que pudo haber estado, en el lugar en el que pudo haber estado. Hicimos incluso un ejercicio con respecto a las riquezas de Job y nos dimos cuenta de que no era cualquier persona. Amén. Ahora vamos a leer en el capítulo 1, vamos a leer versículo 6 en adelante y vamos a ir entrando en este precioso estudio. Recordarles que en cualquier momento sientan la libertad de participar, bien sea por el derecho de palabra, bien sea por un texto, como ustedes lo deseen. Son libres de participar en cuanto lo deseen. Dice así el capítulo 1, versículo 6. Llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor. Parece que tengo mucho volumen y me está haciendo feedback. Muy bien. Dice, llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor y con ellos llegó también Satanás. Y el Señor preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. Y luego le añade, no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro e intachable que me honra y vive apartado del mal. Qué preciosa descripción del Señor, de nuestro Dios, acerca de su siervo Job. Me encantaría, hermano, y sé que usted también, que el Señor se refiera a alguno de nosotros de esa manera. No hay nadie en la tierra como él, es un hombre íntegro e intachable que me honra y vive apartado del mal. Amén. Luego Satanás responde, versículo 9, ¿y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? La pregunta que le hace el enemigo, ¿verdad? ¿Acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Parece que era un poco exagerado Satanás. ¿Amén? La Biblia dice que es el padre de la mentira. Y desde el principio ha sido mentiroso y cuando habla, habla mentira. Cuando habla, habla de sí, es decir, habla mentira. Versículo 11. Bueno, la exageración para muchos es una mentira. En realidad la exagerar es salirse de la verdad. Por lo tanto, la exageración también es una mentira. No sé qué opinan ustedes. Pueden escribir por allí un texto si tienen alguna opinión respecto a eso. Versículo 11 dice, pero extiende la mano y daña todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Amén. Mira lo que está diciendo Satanás, hermano. Gloria a Dios. Mira lo que está diciendo el enemigo. Versículo 12 dice, muy bien, contestó el Señor, todas tus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Amén.
Voy a hacer una pausa aquí, ahorita sigo leyendo. Voy a leer un poco más rápido para que el tiempo no nos alcance tan rápido. En esta primera parte, hermanos, vamos a ver lo que algunas personas llaman una escena tras bambalinas. En este momento estamos viendo algo que sucede detrás del telón en una obra teatral donde el protagonista es una persona llamada Job, pero detrás del escenario están sucediendo cosas que Job no tiene ni la menor idea. Y hermanos, antes de profundizar con Job, es necesario analizar lo que está sucediendo en este momento en un plano distinto al que vivimos nosotros. Este acontecimiento muy probablemente en un espectro totalmente distinto al que nosotros vemos y conocemos, estaba el Dios Todopoderoso. A todo esto, hermano, le hago la aclaratoria que la versión que leí de la Biblia es la nueva versión internacional. Por si ustedes lo estaban leyendo con la Reina Valera 1960, ven algunas diferencias por allí, pero es más que nada por un tema de lenguaje. Por eso leí esta versión internacional. Vamos a darnos cuenta de que está el Todopoderoso y dice la Biblia que se acercan ante su presencia todos sus hijos, es decir, todos los hijos de Dios. Y entre ellos parece que se coló, amén, aquel rebelde, aquel hijo rebelde, aquel que fue expulsado del paraíso. Y el Señor entabla una conversación, amén, el Señor entabla una conversación con Satanás. ¿De dónde vienes? Le doy la bienvenida, aprovecho para saludar a la hermana Ángela, hermana Teresa, que acaban de ingresar. Estamos comenzando recién con el estudio de Job. ¿De dónde vienes?, le dice el Señor a Satanás. Hermano, siéntase libre de participar en cualquier momento. Amén. Entre paréntesis. Y la respuesta de Satanás es: vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Esto nos da una primera visión o una primera luz o una primera señal. Es algo que amplía nuestro conocimiento. Y dice, a través de esta declaración de Satanás, nosotros vemos que Satanás no puede estar en todos lados. Amén. Satanás no puede estar en todos lados. ¿Por qué? Porque si él estuviese en todos lados, no le dijera al Señor que andaba recorriendo la tierra y andando por ella. Lo que sí es cierto es que tiene una velocidad impresionante, para nada comparable con la de los humanos. Y eso es correcto, hermano Ezequiel. En este pasaje que estamos leyendo, los hijos de Dios está haciendo referencia a los ángeles. Y entre ellos estaba un ángel caído, que es el que estamos mencionando justo ahora. Este ángel caído, Satanás, el adversario, tiene la capacidad de recorrer toda la tierra a grandes velocidades. Nosotros hicimos un estudio de los ángeles, sé que alguno lo recuerda, y ahí hablábamos un poco acerca de esto, la velocidad con la que se pueden mover los ángeles. Y Satanás estaba recorriendo la tierra. En otras palabras, su trabajo exactamente en algún lugar del cielo. La Biblia en este pasaje no nos dice que sucedió en el paraíso. Dice que el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor. No dice en qué lugar, probablemente en algún lugar del cielo o del tercer cielo. ¿Ven? Sabemos que Dios, su presencia, todo lo llena, está en todo lugar.
Satanás fue expulsado del paraíso y él no puede volver a ingresar a ese lugar. Allí no existe el pecado, allí no puede ingresar el pecado. Bien, estábamos analizando la primera parte y es que aquí vemos en primer lugar que Satanás anda recorriendo la tierra. De igual manera, según algunos creen, según algunos hemos estudiado también, en base a algún versículo bíblico, lo vimos cuando hablamos de los ángeles. Parece que un tercio, no voy a explicar por qué llegamos a esa conclusión el día de hoy, porque no es el tema, pero un tercio de los ángeles fue expulsado, pudiéramos interpretarlo de esa manera, según algunos versículos, junto con Satanás, por lo que Satanás recorre, si bien es cierto, toda la tierra, no está en todos lugares al mismo tiempo, no puede, pero sí tiene muchísimos secuaces, huestes de maldad, amén, que están en todas partes. Son tantos que ellos pudieran poblar, pudieran llenar este primer cielo que nosotros vemos. Está totalmente infestado, hermano. No me quiero salir del tema del día de hoy, así que voy a puntualizar un poco más lo que quiero señalar con todo esto. Amén. Satanás se presenta ante el Señor. Todo esto sucede previo a las calamidades de Job. Amén. Aprovecho para saludar a mi hermana María Eugenia y familia que se acaban de conectar. Comenzamos hace poco, hermana, estamos hablando de Job. Bien, todo esto sucede antes de las calamidades de Job. Y aquí nosotros pudiéramos hacer algún análisis acerca de lo que está sucediendo, hermano. Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Algunas personas tuvieron o tienen el atrevimiento de decir que esta escena demuestra cómo Dios y Satanás juegan al ajedrez con los seres humanos, juegan al bien y al mal con los seres humanos. Y déjeme decirle que no funciona de esa manera. Lo que pasa es que el hombre no tiene la capacidad intelectual para comprender la mente de Dios. El hombre jamás va a poder comprender cómo funciona la mente de Dios, porque físicamente no tenemos la capacidad de entender cómo Dios procesa todas las cosas. Lo que sí sabemos es que los designios de Dios son misteriosos. Muchos dicen, Dios trabaja de maneras misteriosas. Y es un misterio ciertamente para nosotros los humanos, porque otra vez no tenemos la más mínima idea de cómo funciona la mente de Dios. Pero Dios, en su infinita sabiduría, en su infinito conocimiento y sabiendo todo lo que va a suceder, porque nosotros vivimos en un tiempo que se divide en el pasado, en el presente y en el futuro. Amén. Y el tiempo nos atraviesa a nosotros. Por eso envejecemos con el paso de los días. En cambio, Dios, Él atraviesa el tiempo. El tiempo no existe para Dios. Dios es desde el principio y aún después del final, Dios seguirá siendo Dios. El que era, el que es, el que ha de venir. Él lo manifestó. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, desde siempre y hasta siempre, por los siglos de los siglos. Dios eterno es. Amén. De esta manera, Dios ya tenía ideado, hermanos, algo muy especial para la vida de Job. Algo muy especial para la vida de Job. Dios quería trabajar con Job. Dios quería tratar a Job. Dios quería perfeccionar a Job. Y en este momento de la historia, Dios dice que no hay otro hombre como Job en toda la tierra. Por eso yo personalmente, Jackson, me inclino a creer que Job estuvo vivo en el tiempo que transcurrió después de que mueren los hijos de Jacob o los hijos de Israel, después de que muere José. Hay un lapso de tiempo donde
donde hay, digámoslo así, hay una caída de los servidores de Dios significativamente. Israel se convierte en nación, Israel se convierte en una población bastante numerosa, pero son esclavos de Israel y no son 430 años o 400 años más tarde que comienzan a clamar a Dios. Pero hay 4 siglos donde no se sabe qué sucede, y por eso yo me inclino a creer de que Job pudo haber vivido en ese tiempo donde él se convirtió por ser un apartado, por guardarse para Dios, por ser temeroso de Dios, convertirse en este varón que Dios estaba, al parecer, estaba halagando frente a Satanás. Satanás, hermanos, quiere dañar la obra de Dios. Satanás desde el principio ha tenido celo de la humanidad. En primer lugar, porque al parecer el trabajo que Dios le había dado a Satanás se lo vino a dar a los seres más insignificantes de toda la creación de Dios. Amén, en potencia al menos. Y por eso desde el principio Satanás siempre ha querido dañar la obra de Dios, la creación, la humanidad. Por lo tanto, en lo que Dios, como un padre orgulloso, amén, está hablando de su Hijo, que para él no había otro igual, varón perfecto, apartado, amén. El Señor lo describe de una manera tan preciosa: íntegro, intachable, me honra y vive apartado del mal. Es increíble la forma en la que Dios describe a este varón. Satanás inmediatamente va a comenzar a tratar de engañar a Dios. No sé, hermano, si usted y yo, no sé si pensamos igual, pero los ángeles son inteligentes. Los ángeles tienen sabiduría. Aún los ángeles caídos tienen conocimiento, tienen sabiduría. Amén. Hay un dicho, un refrán por allí que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo. No sé si usted lo comparte o si lo ha escuchado, pero ¿qué le quiero decir? Que los ángeles son inteligentes, hermano. Sin embargo, a Satanás no es la primera vez que actúa con poca inteligencia, porque Satanás quiso engañar a Dios. Hermano, ¿cómo se le ocurre pensar que puede engañar a el Todopoderoso? La Biblia misma lo declara y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No. Satanás hace eso que vimos en esta escritura. Trató de engañar a Dios, es lo que hace con los hijos de Dios, los engaña. Así como en el principio engañó a Eva, porque fue engañada. Es lo peligroso de hablar con Satanás o de escuchar su voz. Él quiso engañar a Dios diciéndole, bueno, si le has dado de todo, ¿cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a ser fiel? ¿Cómo no te va a servir si lo has rodeado, si lo has protegido? Pero claro que Dios le iba a proteger. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Claro que lo iba a proteger, hermano. Pero Satanás quiso tratar de engañar a Dios y a través de esto dañar a Job. Amén. Pero Dios ya tenía hecho un plan desde antes. Y aquí nosotros vamos a ver que Dios le dice: está bien, tócalo, pero no lo toques a él. Amén. Y allí vamos a ver en el versículo 13 que dice: llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Recuerden que ellos vivían, al parecer, de banquete en banquete. Y entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban,
y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Sabá, y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Amén. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo: el fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Ya van 3. Amén. Pero no ha terminado. El versículo 18 dice: no había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted, de Job, estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. Otra vez, un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. La casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, imagínense usted, hermano, en el lugar de Job, dice: al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y se dejó caer al suelo en actitud de adoración. En actitud de adoración. Mire todo lo que le acaba de pasar a Job y él se deja caer al suelo en actitud de adoración. Se da cuenta porque Dios había dicho: no hay otro como él. Se da cuenta porque Dios sabía lo que estaba diciendo acerca de Job. Se da cuenta porque Dios le dice a Satanás: bueno, está bien, tócale todo lo que tiene, pero a él no lo toques. Porque Dios sabía que Job iba a permanecer fiel. Y dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Wow. Es increíble, hermano. Es increíble solamente pensar en esto a fondo, de imaginarse lo que está viviendo Job. Y reacciona de todo esto. Y el versículo 22 dice: a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Amén. Es increíble. Amén. Solo de pensarlo, es increíble la actitud de este varón. Ahora vamos a analizar un poco, hermanos. Todavía no hemos comenzado con Job. Estamos analizando lo que pasa detrás, tras bastidor, amén, tras bambalinas. Aquí hay información también muy interesante en cuanto a Satanás. Es importante, hermanos, que no ignoremos acerca del adversario. Si bien es cierto, es un enemigo que está herido de muerte, no deja de ser peligroso, no deja de ser terrible, no deja de ser grande en potencia, en fuerza. Y su influencia, hermanos, es también impresionante. Comenzamos por la primera noticia que recibe Job. Si ustedes se fijan, el Señor
le dice a Satanás: todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a Job, no le pongas la mano encima. En primer lugar, Satanás no puede hacerle nada a los hijos de Dios sin que Dios así lo permita. Eso es una buena noticia para nosotros. Siento que seamos hijos de Dios, siento que tengamos temor de Dios, que vivamos con temor, confiando en que Dios nos protege. El adversario no va a poder hacernos nada que Dios no le permita, en primer lugar. Ahora vamos a ver la capacidad tan terrible que tiene Satanás. Él se va de la presencia del Señor. Y yo me puedo imaginar a Satanás, el adversario, yo me lo puedo imaginar, hermanos, teniendo una reunión. Vamos a hacer una reunión, llama a sus generales, llama a sus capitanes. No los llama a todos, llama solamente a los de mayor rango. Vengan acá, vamos a hacer un trabajo porque me han dado permiso para actuar. Todo esto, hermanos, sucedió prácticamente en simultáneo. Prácticamente al mismo tiempo sucedió todo esto, porque según como lo acabamos de leer, cuando un siervo vino a traer la noticia, no había terminado de hablar cuando ya venía otro, y sucedió lo mismo. Luego venía el otro y parecía que había una fila de malas noticias para Job. Entonces el adversario trabaja de esa manera, de una forma muy organizada. Una forma muy organizada. Miren cómo trabaja Satanás. No hace las cosas por hacerlas. Él tiene paciencia. Él sabe esperar. Él sabe esperar, sabe que sus días están contados, pero aún así tiene paciencia. Él se reúne con sus huestes de maldad y organizan los ataques. En primer lugar, nos habla de que un grupo de personas se llevan los bueyes y los asnos de Job y matan a sus criados. Habla de que en el versículo 15 nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. Allí podemos ver la influencia del adversario, la influencia de Satanás sobre las personas. Sobre las personas. ¿Cómo hizo Satanás para que estas personas hicieran lo que él quería que hicieran? Es terrible solamente el pensar que una persona que no está bajo la protección de Dios está totalmente vulnerable a los ataques de Satanás y de sus secuaces, de sus huestes, hermano. Hay que meditar en eso. Hay que meditar en eso. Este grupo, este pequeño ejército, estos saqueadores actuaron bajo la voluntad de Satanás. Ahora vamos a ir un poco más allá. Si bien es cierto, aquí utilizó a un ejército de personas para atacar a Job. Ahora vamos a ver lo que dice, porque luego se habla de un fuego que cayó del cielo. El siervo que está dando la noticia dice: el fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los criados. Pero usted y yo, que estamos leyendo la Biblia y estamos estudiando la Escritura, sabemos que ese fuego no venía de parte de Dios. Dios le dijo a Satanás: puedes tocar los bienes de Job, pero a él no lo puedes tocar. Dios no participa de nada de lo que está sucediendo allí. Por lo tanto, ese fuego que cayó y quemó las ovejas y a los criados, era de Satanás. Analicémoslo. Si alguien quiere decir algo en particular, ya sabe que usted puede participar cuando usted lo desee.
puede solicitar el derecho de palabra o puede escribir textos. No sé si por Facebook alguien estará haciendo algún comentario. Parece que no. Amén. No tenemos comentarios en Facebook todavía. Amén. Tenemos algunos espectadores, sí. Saludos a todos los hermanos, a las personas que nos están visualizando por Facebook. Seguimos. Este fuego, amén, este fuego no venía de parte de Dios. Este fuego venía de parte del adversario. Luego vamos a seguir porque ahora viene otro incidente que también implica a la naturaleza. Luego vienen aquí a actuar los caldeos. Los caldeos en este tiempo parece que eran también nómadas. Parece que todavía no se habían edificado una ciudad. Todavía los caldeos no tenían su propio reino. Estaban por allí, por el desierto vagando, eran nómadas. Y en este caso también se dejaron influenciar, se dejaron utilizar por Satanás. E hicieron el trabajo de Satanás. Fueron y se llevaron a los camellos y mataron a todos los criados de Job. Solo pudo escapar uno. Curioso que en cada acontecimiento siempre escapa solo uno. Amén. Buenas noches, hermana Analía. Bendiciones. Estamos hablando acerca de Job. Y al final, cuando se habla de los hijos y de las hijas de Job, amén. Mire lo que sucede, hermano. Un fuerte viento del desierto. Y ese viento, otra vez, usted y yo sabemos que no venía de parte de Dios. Este viento venía de parte de Satanás. Entonces esto nos demuestra, nos enseña y nos habla acerca también del poder, en cierta forma, que tiene el adversario. Si usted y yo quisiéramos pelear mano a mano contra Satanás, créamelo que vamos a recibir una terrible golpiza, porque no vamos a poder. Nosotros somos más que vencedores, dice la Biblia, por medio de aquel que nos amó. Por medio de el Dios Todopoderoso es que nosotros somos más que vencedores. Pero sin Dios estamos a merced del adversario. Este era el primer análisis. Este era el primer análisis que quería compartir con ustedes. Si hay alguna pregunta pueden irla formulando por allí. Si alguien quiere aportar algo más, puede también hacerlo sin ningún problema. Ya ustedes saben cómo funciona este estudio. Amén. Siéntanse libres de participar en cualquier momento. En el capítulo 2 vamos a ver la segunda parte de lo que le sucede a Job. En el capítulo 2 dice nuevamente: llegó el día en que los ángeles, amén, los hijos de Dios, fueron a presentarse ante el Señor. Una vez más, como lo leíamos en el capítulo 1, versículo 6. Y ahora también estaba Satanás para comparecer ante el Señor. Voy a hacer la revisión de este capítulo 2, pero con Reina Valera 1960. Dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, el Señor le repite la misma pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él le responde de la misma manera: vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Y aquí viene nuevamente el Señor, orgulloso de su hijo, y le vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Le volvió a preguntar. ¿No has considerado a mi siervo Job,
porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que además todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Amén. Estas son las palabras de Dios. Aun cuando tú me incitaste contra él. ¿Cree usted que Dios se dejó provocar por lo que le dijo Satanás? ¿Cree usted que Dios realmente se dejó engañar por Satanás y por consecuencia de eso Satanás lastimó y le quitó todos los bienes a Job? ¿O cree usted que Dios ya tenía elaborado un plan perfecto para todo esto? Una buena pregunta, ¿verdad? Satanás le responde una cosa por la otra. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Una de las características, hermano, yo estoy dedicando un tiempo a este análisis tras bastidores porque es importante que usted conozca quién es el adversario. Es importante que usted nunca se descuide, porque la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y un león rugiente es literalmente un león que ruge, que hace ruido, que trata de intimidar, que trata de asustar, pero que finalmente es solo eso, es solo ruido, es solo un engaño. Y lamentablemente muchos caen en ese engaño. Entonces, el Señor le vuelve a sacar en cara a Satanás acerca de su siervo Job, que todavía se mantiene íntegro. Así que él viene otra vez y dice, con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Y una de las herramientas que utiliza el adversario es que él dice una media verdad. Amén. Él dice una media verdad. Aprovecho para saludar al pastor Darwin Torres de la iglesia en el Rotario. Bendiciones, hermano Darwin. Estamos analizando un poco la vida de Job, continuación de la semana pasada. Y en este momento nosotros nos damos cuenta de que una de las herramientas del adversario es decir una media verdad, comenzar diciendo una verdad, pero a mitad de camino se desvía totalmente y termina mintiendo. Y algo así fue lo que hizo con Eva. La vuelvo a mencionar porque es muy parecido. Es una forma en la que nosotros entendemos cómo trabaja el enemigo, cómo trabaja el adversario. Comienza diciendo una media verdad y finaliza tergiversando esa verdad. Lo mismo lo hizo con el Señor Jesús cuando le tentó en el desierto. Si usted analiza, él citaba las escrituras, pero luego la tergiversaba, es decir, la utilizaba de una manera incorrecta. Y aquí le estaba diciendo algo parecido a Dios. Le dice una cosa por la otra, respondió Satanás, con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Y en cierta forma es verdad. Amén. En cierta forma es verdad. Mire cómo lo dice en la versión Reina Valera. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. En cierta forma es verdad, el ser humano se aferra tanto a la vida en esta tierra, que si usted visita, por ejemplo, un hospital con una persona en situación crítica, enferma, y usted le habla de Dios y le dice, Dios puede sanarle, esa persona va a decir, sí, sí le acepto, sí, sí creo en Él, sí quiero vivir para Él.
Lo está diciendo porque cualquier cosa que lo sane, esa persona lo va a aceptar. Y en cierta forma es verdad, pero no todos actúan de esa manera. No todos son de esa manera. Cuando alguien conoce verdaderamente a Dios, entiende que la misma Biblia nos dice que está estipulado que el hombre muera y después de esto el juicio. Está estipulado también que todos los que mueren con Cristo, así como Cristo resucitó, también resucitarán en el día postrero. Así que una persona que realmente conoce a Dios, como lo dijo Pablo, si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Lo dijo Pablo. Así que en ese sentido, lo que decía Satanás no iba a aplicar en la vida de Job. Job acababa de perderlo todo y aún así se mantenía íntegro. Voy a avanzar un poquito más, ya voy a finalizar con esta parte que sucede, digamos, en otro plano, en otro lugar, no en la tierra. Luego de aquí el Señor le dice, bueno, está bien, está en tus manos, pero eso sí, no toques su vida. Porque Satanás le decía, extiende la mano y hiérelo a ver si no te maldice en tu propia cara. La versión Reina Valera lo dice de esta manera, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Bueno, el Señor le dijo a Satanás, he aquí que él está en tu mano, mas guarda su vida. Y aquí vamos a ver una vez más, por decirlo de una manera, el poderío que tiene el adversario. Es fuerte, es poderoso, mas sin embargo no es todopoderoso. El único que es todopoderoso es el Dios de los ejércitos. El Señor Jesús es el único y verdadero Dios todopoderoso. Pero no me voy a salir del tema, hermano, de lo que estamos hablando. Solamente quiero que usted no ignore acerca de que el adversario también tiene poder. Por supuesto, no se va a comparar jamás con el poder del Dios todopoderoso. Pero aquí vemos cómo Satanás trabaja en la presencia, en el cuerpo de Job. Y dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. ¿Cómo hizo Satanás para crear en el cuerpo de Job? Amén. ¿Cómo hizo Satanás para crear en el cuerpo de Job esta sarna maligna, esta enfermedad tan terrible? Amén. La versión internacional dice, dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas úlceras desde la planta del pie hasta la coronilla. Amén. Eso es correcto, hermano Darwin. Satanás es como un perro amarrado que solamente va a llegar hasta donde la cadena que Dios le ha puesto llegue. Eso es correcto. Eso lo dijimos al principio. Bueno, no con esa palabra, pero sí dijimos algo así. Satanás no puede tocar a un hijo de Dios si Dios no se lo permite. Y lo más curioso de esto, lo que también tiene que llamar la atención de esto, es que Satanás se había convertido en un instrumento útil en las manos de Dios. Amén. Satanás creía que estaba hiriendo a Job. Satanás creía que estaba lastimando a un hijo de Dios, que le era fiel, que guardaba su palabra, que era temeroso de Dios, que era apartado del mal. Varón perfecto, dijo Dios acerca de Job. Pero en realidad Satanás lo que estaba haciendo era lo que Dios
quería hacer con Job, porque Dios quería trabajar con Job. Dios quería trabajar en la vida de Job. Al final, Job le dijo a Dios: yo había escuchado de ti, de oídas yo te había oído, yo había escuchado de ti, por eso él vivía para Dios, porque había escuchado de Dios. Pero Job, él mismo reconoce que hablaba de alguien que no conocía. Le habían hablado de Dios. Pero Job pudo decir, luego de todo este proceso, Job pudo decir: pero ahora mis ojos te han visto. Exactamente. Correcto lo que dice Dayana. Allí se cumple que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. Bueno, hasta aquí no voy a hablar más del adversario. Tampoco se merece nuestro tiempo. Pero no hay que ignorar, hermano. No hay que ignorar, no hay que confiarse, no hay que decir yo puedo con mi fuerza. A mí no me va a engañar. Déjeme decirle que es astuto, es muy astuto. Usted ha visto cómo trabaja. Hay que tener cuidado, hay que estar alerta, hay que estar despierto en todo momento. Vamos a pasar ahora a Job. Vamos a pasar aquí porque inmediatamente, hermano, a pesar de que luego su mujer le habla, no quiero hablar mucho de lo que ya se ha hablado tanto de Job, porque ya esto se ha hablado mucho de él. La esposa, la mujer le habla como una mujer necia. Él le dice: todavía mantienes firme tu integridad, maldice a Dios y muérete. Job le dice: como una mujer fatua has hablado, como una mujer necia has hablado. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no vamos a recibir también lo malo? Amén. Job no sabía lo que estaba pasando. Job no entendía que era el adversario quien le estaba tocando, pero aún así Job se mantenía íntegro a Dios. Job no podía saber lo que sucedía porque como hombre, como persona, como usted y como yo, Job no veía a los ángeles ni a los demonios, no veía seres espirituales. Por eso Job no sabía lo que pasaba, pero a pesar de todo, Job se mantenía íntegro. Es como aquellos 3 jóvenes que le dijeron que los iban a lanzar al horno de fuego, y usted sabe de quién estoy hablando. Le dijeron: bueno, si no te inclinas ante este Dios pagano que ante esta estatua que estoy colocando aquí, si no se inclinan ante él, lo vamos a lanzar a este horno de fuego. Y ellos le dijeron: bueno, sepa, usted es rey, sépalo claramente que Dios nos va a salvar de ese horno de fuego. Y además, y esto me gusta mucho de la actitud de estos 3 jóvenes, y además, si acaso Dios decidiera no salvarnos de ese horno, aún así no nos inclinaremos ante ese falso Dios pagano, ante esa estatua que tú tienes allí. Y algo así, hermano, era lo que estaba haciendo Job. Aunque él no entendía los designios de Dios, aunque él no entendía el propósito de Dios, aunque él no sabía el porqué de Dios, él se mantuvo íntegro. Voy a avanzar porque el tiempo no se detiene. Recordarles que pueden participar cuando ustedes lo deseen, con un texto, solicitar el derecho de palabra. Pueden acotar algo a lo que yo estoy comentando, pueden alimentar lo que yo estoy diciendo, pueden hacer preguntas también. No sé si desde Facebook hay algún comentario, alguna pregunta. Parece que no. Bien, seguimos adelante. Ahora sí entramos, después de esto, finaliza diciendo: a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Job no pecó ni de palabra. La palabra nos lo dice de esta manera: en todo esto no pecó Job con sus labios. Y aquí entran en escena 3 amigos
de Job. Aquí entran en escena los 3 amigos de Job. Y esto, si no me equivoco, los mencionamos la semana pasada. Está Elifaz temanita de Temán, descendiente también de alguien llamado Elifaz, igual que este Elifaz que se menciona acá, hijo de Edom, de Esaú, hijo de Isaac, hijo de Abraham. En otras palabras, Elifaz era descendiente de Abraham. Luego viene Bildad, suita, y Zofar, naamita. Estos 3 amigos de Job. Aquí la palabra de Dios los menciona como amigos y hermanos, no tenemos razones para creer que no eran amigos de Job. En el capítulo 2 nos vamos a dar cuenta, amén, nos vamos a dar cuenta de que ellos realmente eran amigos de Job. Bueno, no solo porque se dice en este caso que eran amigos de Job, sino también, hermanos, porque se presentan de esta manera. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire cómo lo dice la Biblia. Vinieron cada uno de su lugar. Amén. Uno vino de Temán, otro vino de Sus, otro vino de Naamán. Cada uno vino de su lugar. Ellos habían escuchado el mal que había venido sobre Job. Luego dice que ellos habían convenido en ir juntos para condolerse de él y para consolarle. En otras versiones dicen para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos iban a consolarle. Miren lo que dice el versículo 12. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. ¿Sabe por qué? Por el aspecto que tenía Job. En este momento, Job se encuentra con úlceras, con una sarna en todo su cuerpo. La Biblia en Reina Valera dice una sarna maligna en todo su cuerpo, desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Estas 3 personas no lo reconocieron por esta razón y lloraron a gritos. Mire cómo lo expresa la palabra de Dios. Lloraron a gritos. Cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, rasgando sus vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Esto era señal de luto, señal de duelo. En otras palabras, ellos se sintieron al ver a Job lo que estaba pasando o lo que estaba viviendo. Voy a adelantarme, o mejor dicho, voy a apresurarme un poco porque ya prácticamente se me ha ido 1 hora y hay que avanzar, hermano. Vamos a avanzar. Espero que usted siga todavía por allí despierto, siga atento todavía a lo que estamos hablando. Amén. Bueno, Darwin lo veo y la hermana Analia también vi que está despierta. Saludos a todos, hermanos, que están allí conectados todavía. Gracias por estar aquí presentes en este estudio. Amén, acerca de la vida de Job. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros nos vamos a dar cuenta de que lo que viene a continuación, hermanos, va a ser una serie de ciclos. Amén. Una serie de ciclos de discursos, por decirlo de una manera. No
No, hermano Darwin, no está dormida porque acaba de reaccionar también. Así que está despierta todavía. Amén. Ahora lo que vamos a darnos cuenta nosotros, hermanos, es que lo que viene a continuación, que ocupa casi todo el libro, son tres ciclos en los cuales son de esta manera. Hablan los amigos de Job y habla Job. Hablan los amigos de Job y habla Job. Es como un toma y dame, como yo digo, tú dices, yo digo, tú dices, y, y también. Dios también habla, Dios también dice, y es allí donde nosotros vamos a ir conociendo más, vamos a ir aprendiendo más, porque este libro tiene mucha sabiduría, tiene mucho conocimiento, tiene mucha ciencia. Amén. Entonces, vamos a darnos cuenta que en los tres ciclos o en los tres discursos del primer ciclo de Job, porque Job le responde a cada uno de sus amigos a medida que ellos hablan, en el primer ciclo, en los tres discursos que habla Job, Job se pregunta ¿por qué? Amén. Job se pregunta ¿por qué? Para entender un poco más de esto, hermanos, Job no tenía una Biblia. Job no tenía una Biblia como usted y yo tenemos acceso a la palabra de Dios. Y nosotros, a través de la palabra de Dios, podemos entender, o por lo menos podemos tener una idea de que es necesario de que nosotros a veces afrontemos situaciones difíciles, de que nosotros tenemos que ser probados también, de que nosotros también tenemos que sufrir mientras estemos en este cuerpo corrupto, este cuerpo eh, lleno de debilidades, lleno de errores, este cuerpo que se equivoca tanto. ¿Amén? Mientras estemos aquí, pues vamos a tener que sufrir hasta que no alcancemos la estatura de ese varón perfecto. Pero Job no tenía Biblia. Job no tenía cómo tener comparaciones, cómo no sé, entender quizás que estaba viviendo un proceso. Job no tenía cómo entenderlo, hermanos. Ni siquiera existía el Pentateuco, porque si hablamos de que Job estuvo en este tiempo donde Israel estuvo como esclavo en Egipto, todavía no existía el Pentateuco, porque Moisés escribe incluso después de que ellos salen de Egipto, no antes. Amén. Y aquí se encontraba Job sin argumentos, sin libros, sin alguna literatura reconfortante respecto a los designios de Dios. Por eso en el primer ciclo de Job, en respuesta a lo que sus tres amigos le dijeron en la primera parte de la conversación, que fue bastante larga, él se pregunta por qué. Miren lo que dice en el capítulo 7, versículo 20. Capítulo 7, versículo 20. Dice, si he pecado, dice Job, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Por qué? Job se preguntaba por qué él estaba ahora en esa situación. Capítulo 10, versículo 2. Amén. Capítulo 10, versículo 2. Dice, diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Hazme entender por qué. Nuevamente Job se pregunta por qué. Capítulo 13, versículo 24, dice, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿Se da cuenta?
en esta primera parte, en este primer ciclo, en cada una de las respuestas de Job a sus amigos, él se pregunta por qué. Nosotros hoy, el día de hoy, que hemos estudiado la Biblia, que hemos aprendido por la misericordia de Dios, entendemos que ni siquiera a nosotros nos corresponde el por qué. Cuando usted pase un momento difícil, cuando usted pase una adversidad, no se pregunte por qué. No se pregunte por qué. Dele gracias a Dios porque Dios sí sabe por qué. Dele gracias a Dios, Él sabe por qué. Cuando usted atraviese una enfermedad, cuando usted atraviese un problema económico, de cualquier índole, no se pregunte por qué a mí, por qué me pasa esto a mí, si hay tanta gente mala en el mundo que no le pasan esas cosas. No. Sáquese ese pensamiento. Dele gracias a Dios porque Dios sí sabe por qué le está pasando eso a usted. Job afirma su inocencia. Ahorita vamos a hablar de los amigos de Job. Vamos a ver hasta dónde llegamos porque tampoco quiero extenderme mucho, hermano. Yo sé que cada quien tiene su tiempo. No voy a extenderme mucho más allá de lo que podamos el día de hoy. Pero vamos a avanzar. Job afirma su inocencia. Sus amigos quizás, bueno, hermanos, en su forma de hablar, cometieron varias equivocaciones. Esa es la verdad. Los amigos de Job se equivocaron en varias cosas, dijeron cosas reales, cosas que sí son verdad, pero en otras se equivocaron un poquito, hermano, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Sin embargo, Job deja bien claro su inocencia. Hasta donde nosotros hemos leído de Job, Job es completamente inocente. Job no sabe lo que usted y yo sabemos, lo que sucedió atrás, en el otro plano, tras bastidores o tras bambalinas, o detrás del telón. Job no lo sabe, no lo sabía en ese momento. Pero usted y yo sabemos que algo estaba pasando. No era Dios y Satanás jugando con la humanidad. No, hermano, no era eso. No era Satanás engañando a Dios para lastimar a Job. Tampoco era eso. Era Dios trabajando para perfeccionar a su hijo, a su siervo, que le había sido fiel. Ahora Dios lo iba a perfeccionar. Pero Job no lo sabía. Sin embargo, usted y yo entendemos que hasta este momento Job era inocente y Job afirma esa inocencia. Capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. Dice: sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo. Yo no he escondido las palabras del Santo. Job afirma su inocencia. Él no solamente era un hombre apartado del mal, sino que él hacía sacrificios, ofrendas a Dios. Él alababa a Dios, en otras palabras. Mire lo que dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él no había escondido las palabras del Santo. Mira lo que dice ahora el capítulo 9, versículo 20 al 22. Capítulo 9, verso 20 al 22. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Amén. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga: al perfecto y al impío, él los consume. En otras palabras, Job estaba diciendo que lo que le estaba sucediendo a él no era porque él había sido una mala persona, no era porque él había pecado, no era porque él había sido un inicuo, no era por eso.
al perfecto y al impío, Él los consume. Amén. Gracias, hermano Ezequiel, por sus palabras. Eso es correcto, hermano Darwin. Era una prueba. Amén. Entre paréntesis, ahí está conectado mi hermano Darwin, que está en Venezuela, y Ángela también está en Venezuela. Amén. Dice el hermano Ezequiel: Dios bendiga a nuestros hermanos de Venezuela, orando por nuestros hermanos y hermanas. Seguimos en oración. No quiero salirme del tema, pero seguimos en oración, hermano Darwin, hermana Ángela, Dayana, seguimos en oración. Yo sé que mis hermanos que están acá también nos apoyan en oración. Gracias, hermano Ezequiel. Amén. Nuestra confianza no está puesta en el hombre, nuestra confianza está puesta en Dios. Vamos a seguir avanzando. Job, seguimos en el libro de Job, capítulo 16, versículo 17. Vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. No quiero extenderme mucho, hermanos, no quiero abusar del tiempo. Vamos a ir avanzando un poquito más. Capítulo 16, verso 17. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Una vez más vemos que Job está confirmando, está afirmando. Amén, amén, así es, hermano Ezequiel. Jesús vive y reina para siempre. Estamos viendo como una vez más Job está confirmando que era inocente. ¿Por qué? ¿Por qué lo afirmaba? ¿Por qué lo confirmaba? Porque literalmente sus amigos le estaban diciendo que era por su culpa, hermanos. Ahorita cuando hablemos de los hermanos de Job, o lo que alcancemos a hablar, nos vamos a dar cuenta que llega un momento en que le empiezan a decir: es por tu culpa, es por tu pecado, es porque tú actuaste mal, es porque fuiste un impío y por consecuencia te está pasando esto. Por eso Job tuvo que defenderse ante sus amigos y confirmar su inocencia. Y el capítulo 27, verso 6. Amén, gracias, hermana Analía. El capítulo 27, verso 6 dice: mi justicia tengo asida, tengo abrazada mi justicia. Vamos a leerlo también con esta versión para ver cómo lo expresa. Capítulo 27, versículo 6. Dice: insistiré en mi inocencia, no cederé. Mientras viva, no me remorderá la conciencia. La versión Reina Valera dice: no me reprochará mi corazón en todos mis días. Él sabía que él era inocente, que él había actuado correctamente. Cada discurso de Job, hermanos, se va haciendo más largo que cada uno de lo expresado por sus amigos. Inmediatamente antes que él hablaba a un amigo de Job, y Job le respondía con un discurso más largo que el de su amigo. Y cada vez que hablaban los amigos de Job, sus discursos se hacían cada vez más cortos. Amén. Era como, no sé si lo entiende, los discursos de los amigos de Job comenzaban así e iban bajando a medida que iban avanzando. Y Job comenzaba así e iba creciendo a medida que avanzaba. Amén. Como que al final los amigos como que iban entendiendo lo que Job les estaba diciendo. Amén. Eso es correcto, hermano Darwin. Dice: las pruebas son para formar nuestro carácter como hijos de Dios y también para ver la gloria de Dios. Eso es totalmente correcto. Si el oro es probado para ver que realmente es oro, ¿cuánto más no serán probados los hijos de Dios? Bien, vamos a ir avanzando, ya casi vamos a finalizar, hermanos, porque no quiero abusar de su tiempo tampoco. Amén. Ya vamos a ir finalizando. Nos vamos a dar cuenta que en los 5 primeros discursos de Job, él afirma que es Dios el que le ha causado la aflicción. Job todavía él
tiene este pensamiento de que es Dios el que le causa esa aflicción que él estaba viviendo. Él tiene este pensamiento otra vez porque Job no tiene conocimiento de lo que está sucediendo. Por eso él piensa que es Dios el que le está causando esa aflicción a él. Capítulo 6, versículo 4. En el capítulo 6 es el segundo discurso de Job. En el versículo 4 dice: las saetas del Todopoderoso me han herido y mi espíritu absorbe su veneno. Dios ha enviado sus terrores contra mí. Amén. Esto era lo que Job pensaba, que Dios era el que estaba causando en él este sufrimiento. Capítulo 19, verso 17: mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Capítulo 19, versículo 17: a mi esposa le da asco mi aliento, a mis hermanos les resulto repugnante. Esto es lo que dice otra traducción. Capítulo 37, verso 20, capítulo 13, verso 27 dice: pones además mis pies en el cepo. Amén. Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Me has puesto cadenas en los pies. Le estaba hablando a Dios, diciéndole a Dios que era Él el que le había hecho esto. Examinas las huellas que dejo al caminar. Si bien es cierto, hay pruebas que vienen de parte de Dios. Hay pruebas que vienen de parte de Dios. La forma en la que Dios actúa es misteriosa para nosotros. Dios no es más que probando a Job. Dios lo estaba trabajando, lo estaba perfeccionando, porque ya Dios sabía quién era Job. ¿No ve usted, no recuerda usted lo que Dios dice de Job a Satanás? En 2 oportunidades ya Dios sabía lo que era Job. Dios no necesitaba probar a Job porque ya Dios sabía quién era Job. Lo que Dios necesitaba hacer era perfeccionar a Job, porque a él todavía le hacía falta algo para ser perfecto. Es como esa piedra de oro, aparentemente de oro, que cuando se le pone el fuego se quema todo lo demás y lo último que queda es el verdadero oro. Es algo así. Dios quería y estaba trabajando a Job. No es fácil pasar la prueba. No es fácil, hermano, pasar por la prueba. Nadie dijo que sería fácil. El Señor Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Amén. Pero confía, dice el Señor, pero confía. Yo he vencido al mundo. Y otro versículo para fortalecer un poco más esto, Primera de Corintios, capítulo 10, probablemente conocido y leído por ustedes. Versículo 13 dice: a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarlas. Amén. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13 al 17. Ténganlo por allí, hermanos. Vamos a seguir avanzando. Esto fortalece también eso, hermano. La prueba que quizás Dios nos da en algunas oportunidades
nos va a ser más fuerte de lo que nosotros podamos soportar. A veces sentimos que no podemos, a veces sentimos que nos vamos a quebrar, que vamos a explotar, pero déjeme decirle que Dios, así como te da una prueba, así mismo te va a dar la solución. No es lo mismo pasar por una contrariedad sin Dios que pasar por una adversidad con Dios. No es lo mismo. Capítulo 16, verso 12 dice: próspero estaba y me desmenuzó, dijo Job. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Job insistía en que todo lo que le estaba sucediendo, Dios se lo había hecho. Yo vivía tranquilo, pero él me destrozó, me agarró por el cuello y me hizo pedazos, me hizo blanco de sus ataques. Y en el capítulo 19, versículo 11, dice: hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. A ese nivel llegó Job. Amén. Bueno, mi hermano Darwin está compartiendo también una cita bíblica. Voy a leerla. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí está. La prueba produce paciencia. Gracias, hermano Darwin. Bonito versículo también para tenerlo por allí en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción. Ya voy a finalizar, ya me di cuenta de que no voy a poder hablar de los amigos de Job. Y fíjense, hermanos, que no estamos entrando en detalle. No estamos entrando en detalle porque si comenzamos a leer capítulo por capítulo de Job, amén, y a analizarlo capítulo por capítulo, no sé, hermano, no sé cuánto tiempo tardaríamos. Yo creo que cada martes hablaríamos de un solo capítulo por todo el contenido que hay en cada uno de estos capítulos. Yo estoy tratando de dar como una especie de resumen, un estudio ampliado acerca de lo que está aconteciendo en esta serie de discursos, en este ciclo de discursos por parte de los amigos de Job y por parte de Job en defensa. Porque si bien es cierto, estos tres amigos iban con la intención de darle consuelo a Job, parece que no eran muy buenos dando consuelo. Hermano Darwin, parece que no, no tenía muchas palabras de ánimo para Job. Hay algunas características de ellos, no lo vamos a poder ver el día de hoy porque no nos va a dar el tiempo. Será para la semana que viene con la ayuda de Dios. Pero sí quiero finalizar con esto, ya que Job eh, en seis de los 8 discursos de Job, él demuestra su necesidad, sus ansias de que Dios pueda ver su caso. O sea, Job quería presentar su caso delante de Dios. Job, hermano, yo quiero que esta parte usted la entienda. Job, él se sentía inocente, él había hecho todo correctamente, él lo había hecho todo bien, él no había fallado, él no le había hecho nada mal a Dios. Él quería, hermanos, presentar ante Dios su caso, decirle: Dios, mira, Señor, mira, aquí estoy, yo no sé en qué te fallé, dime, que por qué me está pasando esto. Él quería hacerlo. Mi hermano Brian está solicitando la palabra, hermano Brian.
Amén. Gracias, hermano Brian. Gracias por su aporte. Me gusta, hermano, cuando participan porque así no me siento solo. Amén. Ciertamente el mismo Dios lo dice. El mismo Dios lo dice. Lo leímos al inicio, ¿verdad? Cuando comenzamos el capítulo de hoy. Eh, Varón perfecto, íntegro, apartado del mal. Da una hermosa descripción de Job. Dios mismo lo dijo. Pero en este momento, como nosotros lo estamos entendiendo, hermanos, desde la perspectiva de Job, él no sabía nada de eso. Job no sabía que Dios le tenía, le tenía gran estima, es decir, lo tenía incluso en un puesto alto a Job. No hay otro como él en todo el mundo. Dios estaba orgulloso de su hijo, de su siervo. Dios estaba orgulloso de Job y lo declaró con sus palabras. Como lo dijo mi hermano Brian, Dios mismo fue el que lo dijo. ¿Qué es lo que pasa? Que Job no tiene idea, hermano, de eso. Job no sabe para nada en lo absoluto. Job no sabe que Dios piensa eso de él. Job no sabe que Dios hizo esa declaración frente al adversario acerca de él. Job ignora todo eso. Por eso Job quería presentar delante de Dios su caso, decirle: Dios, mira, yo no te he fallado, yo me he apartado de todo lo malo, yo oro por mi familia, yo ofrezco sacrificios por mis hijos todos los días, me he apartado del mal, soy íntegro, no le hago mal a nadie, o sea, tengo temor de ti, Dios. Job quería hacer eso, hermano. Y lo vamos a leer a lo largo de la escritura. Lo vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 13, y con esto voy a finalizar, porque ya vi la hora, ya vi que me estoy excediendo. Amén. Me gustaría seguir, hermano, hasta las 12, pero, pero bueno, yo sé que igual todos tenemos cosas que hacer, hay que descansar. Mañana es un día de trabajo, se entiende, hermano. Gracias por estar todavía conectados. Ya voy a cerrar con esto. Voy a cerrar con esta última parte y el próximo martes, con la ayuda de Dios, entraremos de lleno con los tres amigos de Job. Hay un análisis interesante por allí acerca de estas tres personas y una cuarta persona que se anexa después. ¿Amén? Por ahí me están retando por mensaje. Amén, que ya he dicho varias veces que voy a terminar, pero ahora sí voy a terminar. Amén. Pero le voy a ceder la palabra a mi pastor Ezequiel Barrientos. Pastor Ezequiel, ¿quería decir algo? ¿O pasó a tocar el botón de levantar la mano? Amén. Sí. Amén. Sí, es verdad. Mm.
Amén. Gracias, pastor. Excelente intervención, pastor. Eso que usted dice es bastante cierto y es muy importante para analizarlo. El adversario, el adversario trató o ha tratado de imitar a Dios. Y eh, allí lo vimos porque fuego del cielo y un viento recio. Eh, y de hecho los mismos siervos dijeron eso, dijeron fuego de Dios. Entonces sí, muy bueno eso, pastor. Quizás para confundir a Job, tal vez por eso, exactamente, tal vez por eso Job también pensaba que todo esto era Dios quien se lo estaba haciendo a él. Excelente, excelente. Por eso es importante que intervengamos, que participemos, hermano, así nuestro conocimiento se amplía más. Piense esto tan importante a lo que hemos llegado con la intervención de nuestro pastor. La excelente comparación también, sí, con lo que pasó con Moisés y con Faraón. Moisés daba una señal y los hechiceros de Faraón hacían algo parecido, algo parecido. La prueba es como un desierto espiritual, dice el hermano Darwin, el pastor Darwin, y es en el desierto donde vemos el mar abrirse en dos para que el pueblo camine o caminara en seco. Vieron la columna de nube de día y columna de fuego de noche. En el desierto comieron pan del cielo y algo muy importante, que para entrar en la bendición o en la tierra prometida tuvieron que pasar por el desierto. Y es necesario ir al desierto para ver muchas veces la gloria de Dios. El pueblo de Israel no vio los milagros mientras estaban en Egipto. Vio los milagros fue cuando estuvieron en el desierto. La hermana Analía también hace una petición de oración. Amén. Vamos a estar orando también por su cuñado. Amén. Sí, hermana, seguimos orando por Osvaldo Salazar. Ya lo tenemos por allí anotado en las peticiones. Amén. Bueno, no quiero dejar esto inconcluso, hermano. Voy a dejarle la cita bíblica. Solamente no voy a extenderlo más, pero sí les voy a dejar la cita, porque con esto finalizamos esta segunda parte de Job. 6 de los 8 discursos de Job, él quiere presentar su caso delante de Dios. Capítulo 3, versículo 13. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Amén. Gracias, hermano Ezequiel. Amén. Gracias a Dios por este hermoso estudio que estamos haciendo, que por lo que veo va para largo, hermano. Capítulo 13, versículo 3, dice: mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. ¿Se fija lo que les estoy diciendo? Job quería presentar su caso delante de Dios. Job, en otras palabras, él quería saber, aunque nosotros leímos en la escritura, Job no sabía lo que estaba pasando. Capítulo 16, verso 21, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. En otras palabras, ojalá yo pudiera hablar, interactuar con Dios, así como estoy hablando con ustedes, con sus 3 amigos que estaban allí con él. Capítulo 19, verso 23, quien diese ahora que mis palabras fuesen escritas, quien diese que se escribiesen en un libro. Job ni siquiera sabía que nosotros, más de 4,000 años casi después, íbamos a estar leyendo esto. ¿Quién diese que se escribiesen en un libro estas palabras que él dijo? Bueno, hermanos, allí está la palabra de Dios, cientos, miles de años, amén, después. Capítulo 23, verso 4, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. No le no le faltaban argumentos a Job, porque, como lo hemos leído acerca de él, era una persona justa, correcta, piadosa y hasta humilde, hermanos, a pesar de todos los bienes que tenía. Amén. Rompe con ese esquema, con ese paradigma, eso que
de que las personas con muchos recursos no pueden ser humildes. Bueno, Job sí era humilde y era la persona más rica de todo el mundo. Era el Bill Gates de esa época, Job. Capítulo 31, 35, verso 35 es la última cita. ¿Quién me diera, quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Capítulo 31, ya ahí va cambiando el discurso de Job. Recuerde que el discurso de Job va creciendo, va creciendo, va creciendo, porque hay intervenciones de Dios que luego lo vamos a ir viendo, que hace que Job al final de todo el libro, bueno, no voy a adelantarme, dije que iba a llegar hasta aquí y voy a llegar hasta aquí. Esta es la última cita, capítulo 31, verso 35. Allí está, hermanos, Job atravesando esta situación. Vamos a dejarlo hasta acá. Voy a despedirme de la transmisión en Facebook. Amén. Quedará por allí. Un saludo a todos los hermanos que quizás nos vieron en Facebook o los que nos van a ver después tal vez. Bendiciones. Amén. Ahora nosotros los que seguimos acá en Meet, hermano, vamos a finalizar hasta acá. Un gusto, de verdad que sí, que usted haya podido conectarse. Amén. Que haya podido estar hasta esta hora, que haya sobrevivido a estos minutos. Amén. Por acá Yarela nos escribe. Muchas gracias por todo, por tan grata reunión y tan enriquecedora enseñanza espiritual. Dios les bendiga y guarde siempre. Muchas gracias, Yarela. Esperemos que sigas acompañándonos en este estudio y por qué no también un día en la iglesia. Amén. ¿Por qué no? Agradecerles a todos, hermanos, a mi pastor Ezequiel, al pastor Darwin, que están allí también conectados, siempre con un aporte, bien sea por texto o bien sea hablado, es importante. Hermano Ezequiel, que también está por allí atento, mi hermano Brian, que también participó. La invitación, hermano, para cada uno de ustedes es para la próxima semana, a la misma hora. Voy a tratar de enviar el link un poco antes, para ver si comenzamos justo a las 8 y así aprovechamos un poco más el tiempo. Amén. Saludo a la hermana Ana, a la hermana Teresa, a la hermana María Eugenia, que están allí, la hermana Rosina, por supuesto mi hermano Elías Yáñez, que está allí martes a martes, amén, atento y siempre allí pendiente del estudio bíblico. Hermanos, no quiero despedirme sin hacer una oración. Amén. Amén. Gracias, hermano Brian. Bueno, vamos a seguir haciendo esto para la gloria de Dios y para que todos crezcamos en conocimiento. Seguimos orando por Venezuela. Amén. Dios tiene el control por todos los hermanos que están allá, por todas las personas en general en todo el país de Venezuela, todos los que estamos afuera también. Oramos por la petición de la hermana Analía, todo eso está delante de la presencia de Dios. Quiero invitarle a que me acompañe en esta última oración para quedar despedidos. Y luego de la oración, si usted desea abrir su micrófono, su cámara para saludar, para despedirse, como acostumbramos a hacerlo, pues pueden hacerlo. Acompáñeme. Sí, hermano Darwin, estamos al tanto de las protestas. Acompáñenme en esta oración, hermanos, para quedar despedidos en el nombre del Señor Jesús. Amantísimo Creador de los cielos y la tierra, Señor Jesús, te doy las gracias, Padre amado, por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, por este bello momento, Señor, que nos permitiste compartir tu palabra, Dios de la gloria. Te doy las gracias. Tú eres grande y maravilloso, Señor. Sabemos que tú tienes el control, Padre amado. A través de este estudio que estamos haciendo, podemos comprender que muchas veces tú permites, Señor, que pasen ciertas cosas. Pero tú tienes el control, Señor, de todo. A veces no entendemos el porqué, Dios de la gloria, pero nos conformamos y nos gozamos, Señor, y confiamos en que tú sí sabes el porqué, Señor. Nos gozamos porque tú tienes el control, a pesar de pasarla mal algunas veces, a pesar de ver situaciones tan difíciles en nuestra vida o en nuestra familia, Señor Jesús. A través de este estudio estamos, Señor, una vez más
comprendiendo, entendiendo, rectificando y reafirmando, Señor, de que tú tienes el control. En ti está nuestra confianza, Señor, no en el hombre, Padre amado. Tú tienes el control. Tú tienes el control de Venezuela, Señor. Tú sabes qué propósito tienes, aleluya, con nuestro país, Señor. Tú sabes qué propósito tienes, Dios amado, con tu iglesia en ese lugar. Dios de la gloria, te lo ruego que seas tú con tu iglesia, con tus hijos, Señor. Guárdale, Señor, en todo momento. Ten misericordia, Señor Jesús. Aleluya, te lo ruego, Señor. Ruego por la petición de mi hermana Analía también, Señor, por su cuñado Osvaldo, Padre Santo, que seas tú dirigiéndole, Señor, hasta donde vaya, que seas tú, Señor, obrando en su vida, en su cuerpo, Señor, en esa dolencia o en esa enfermedad que tiene, en tu nombre santo, Señor Jesús, te lo rogamos, Dios eterno, obra en su vida, Padre Santo. Despídenos ahora en paz de esta reunión, de este estudio, Señor, pero nunca de tu presencia, Dios amado. Que tu presencia nunca nos falte y que tu Espíritu, Señor Jesús, sea nuestra fortaleza. Gracias te doy. Bendice a mis hermanos, bendice cada familia, cada hogar representado. Derrama, Señor, de tu bendición sobre cada uno de mis hermanos que está conectado, Señor Jesús, y por aquellos que quizás puedan ver este estudio grabado en otro momento. Jesús, bendice también sus vidas, Señor. Gracias, Dios de la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos. Somos despedidos. Pueden activar sus cámaras, sus micrófonos, saludar. El Señor Jesús les bendiga.